Hola, vamos a revisar el tema del sistema músculo-esquelético y articulaciones, que es el sistema esquelético, hablando propiamente de los huesos, los diferentes tipos de músculo y las articulaciones en este mismo tema. Bueno, el sistema músculo-esquelético está formado por la unión de los huesos, las articulaciones y los músculos. Y todos estos en su conjunto pues van a proveer sostén, protección, movimiento, ¿sí?, al organismo. Los huesos, junto con los cartílagos, pues van a proveer un armazón rígido, ¿sí? Y esta función de este esqueleto o este conjunto, pues es para tener varias funciones, entre otras proteger a los órganos, formar células sanguíneas, almacenar sales minerales, algunas otras sustancias del organismo. La osteología, que viene de las etimologías osteo o osteón, que significa hueso, y logía, que es logos o tratado o estudio, pues es el estudio de la forma y estructura de los huesos. El hueso está constituido de diferentes tejidos. Hay que recordar que los tejidos son células que tienen y comparten características propias para realizar una función. El hueso propiamente tiene tejido óseo, pero también tiene cartílago, tiene tejido conectivo denso, tiene epitelio, tiene tejido adiposo, tiene tejido nervioso, ¿sí? El hueso per se, el tejido óseo es un tejido que está vivo, que es complejo, que es dinámico, que tiene varios procesos, uno de ellos se llama remodelación, ¿sí? Todo el armazón de huesos, junto con los cartílagos en el organismo, así como los ligamentos y los tendones, que vamos a ver más adelante qué significa esto, pues van a formar el sistema esquelético. El esqueleto de un adulto consta más o menos de aproximadamente 206 huesos y es el 18% del peso corporal. ¿Cuáles son las funciones de los huesos, del sistema esquelético? Pues la más evidente, pues obviamente es el sostén. ¿Por qué? Porque los huesos actúan como un armazón para soporte del organismo, además de que tienen una forma, una alineación, una posición. Ayudan también al movimiento, ¿sí? Los huesos, junto con las articulaciones, son los pivotes, son las bisagras que van a mover van a mover un hueso y otro hueso, entre hueso y hueso, hay lo que se llama una articulación. Y los músculos son los que se van a unir a estos huesos y van a provocar o van a permitir que la contracción movilice a estos huesos a través de las articulaciones. Obviamente la protección, tenemos diferentes cavidades que están algunas cubiertas por hueso y que van a dar una protección al organismo. Otra de las más importantes o de las funciones importantes del hueso es la producción de células sanguíneas. Este proceso de producción de células sanguíneas en el hueso se llama hematopoiesis, ¿sí? Que en la médula ósea, pues obviamente se van a formar las diferentes células sanguíneas. También tiene mucho que ver en la homeostasis, que es el equilibrio de los minerales. ¿Sí? El hueso es el principal depósito de calcio, fósforo, otros minerales y va a ayudar a estarlos intercambiando, tanto absorbiendo como secretando estos minerales al torrente cuando sí se necesiten. Y el almacenamiento de triglicéridos, que vienen siendo algunas grasas de la que tenemos en el organismo, que se encuentran en la sangre, y estos provienen a través de la médula amarilla que se encuentra dentro de los huesos. Muy bien, ahora, los huesos, de acuerdo al tipo de tejido óseo, se pueden dividir en tejido óseo compacto, que es esta parte de aquí, que es un tejido que está muy duro, ¿sí? Casi no tiene espacios, es el componente más fuerte, es el que le da la fuerza al hueso. Se encuentra por debajo de una capa que lo protege que se llama periósteo, ¿sí? Y está en un lugar que se llama la diáfisis, que ahorita vamos a ver es una de las partes de los huesos. Y obviamente pues le da resistencia al hueso, le da protección, le da soporte, ¿sí? ¿Por qué? Porque es quien va a soportar el peso y los movimientos. Asimismo, hay lo que se llama el tejido óseo esponjoso, ¿sí? A ver, en algunos textos lo vamos a encontrar como trabecular. Este generalmente siempre es más, está protegido o está rodeado por tejido compacto. Este sería el hueso esponjoso, como lo podemos ver aquí. Y tiene estas pequeñas laminillas que se llaman trabéculas, ¿sí? Que podemos ver a simple vista. Y en estos normalmente se encuentra depositado la médula ósea, ya sea roja o ya sea amarilla. Y vamos a ver un momento más las diferencias de estos.
¿sí? Ahora, los huesos también se pueden clasificar de acuerdo a su forma y pueden ser planos, pueden ser largos, pueden ser cortos, pueden ser irregulares y podemos encontrarlo, pues prácticamente son diferentes en todo el organismo. Ahora, un hueso tiene diferentes partes, ¿sí? La estructura de un hueso, así a simple vista, al tener un hueso en la mano, vamos a poder definir varias partes que tiene. En un hueso largo, ¿sí? Tiene lo que es la diáfisis. Esta parte central, la más larga, ¿sí? Es la parte que se llama diáfisis. Las partes más externas o los extremos de este hueso se llaman epífisis. Y entre las epífisis y la diáfisis hay una línea que se llama línea epifisiaria, ¿sí? Que es donde se une, o la metáfisis, que es otro nombre, donde se une las epífisis y la diáfisis, ¿sí? Una de las características de la metáfisis, que es la unión entre la epífisis y la diáfisis, es que podemos encontrar una línea epifisiaria que vamos a ver más adelante en qué consiste. Muy bien. Cada epífisis, que quedamos que la epífisis es la parte de los extremos de un hueso, pues vamos a encontrar que tenemos una fina casa de hueso compacto, en esta parte de aquí, pero que está rellena de hueso esponjoso. También vamos a encontrar que hay cartílago articular, perdón, que es un tipo de tejido conectivo denso, que es este, y si recuerdan una piernita de pollo, cuando se come la carnita y queda eso blanquito, resbaloso, ese es el cartílago articular, que se encuentra en las partes más distales, ¿sí? En las epífisis, ¿sí? Y es el que va a permitir que haya articulación con otro hueso sin que se desgaste, ¿sí? Aquí podemos ver, este es un hueso en vivo, pues bueno, tejido normal, donde podemos ver esta, que es la línea epifisiaria, ¿sí? Y a través de estas líneas es donde se empieza a dar el crecimiento y el desarrollo del hueso. Muy bien, entonces aquí vemos nuevamente un esquema. Vemos que la parte más larga del hueso se llama diáfisis, los extremos se llaman epífisis y el segmento que se encuentra entre la diáfisis y la epífisis se llama metáfisis. Y ahí podemos encontrar lo que se llama las líneas epifisiarias, que es a partir de la cual podemos encontrar va a empezar a ver el crecimiento del hueso. Encontramos por su forma, por el tipo de tejido, vamos a encontrar hueso esponjoso, que aquí vemos, y hueso compacto, ¿sí? Vamos a encontrar también dentro de los huesos lo que se llama la cavidad medular. En esta cavidad medular vamos a encontrar lo que es la médula ósea. Aquí nosotros lo conocemos como tuétano en las vacas y no es otra cosa más que el depósito de médula ósea, ¿sí? Que está rodeada pues más de hueso compacto. Así, a su vez, digamos que de la parte más interna a la parte más externa podemos encontrar en estos huesos, pues bueno, la médula ósea, el hueso compacto que la rodea, ¿sí? Y alrededor de esta vamos a encontrar una capa de tejido conectivo denso que se llama periósteo. Peri, alrededor, osteo, hueso, va a cubrir la mayor parte del hueso, excepto las líneas, las superficies articulares. Y este periósteo tiene varias funciones muy importantes. Una de ellas es permitir el paso de los vasos sanguíneos hacia el hueso. Número dos, otra de las funciones que tiene el periósteo es permitirle la reparación del hueso cuando éste se rompe. Y otra de las funciones también muy importantes de este periósteo es permitir la fijación de los músculos. Los músculos no se fijan directamente al hueso, se fijan al periósteo. ¿Sí? Muy bien. Entonces podemos ver que, bueno, dentro de este hueso pues tenemos superficies articulares, que es un cartílago que se llama hialino, hialino significa transparente, que cubre la región de las epífisis. ¿Para qué? Para que aquí se pueda articular con otro hueso y aquí se pueda articular con otro hueso. ¿Qué es lo que hace este cartílago? Pues obviamente reduce la fricción y absorbe los impactos de las articulaciones móviles. ¿Sí?
Normalmente el cartílago no tiene riego sanguíneo, ¿sí? No le llega un vaso sanguíneo a dejarle. Todos los nutrientes que requiere el cartílago pasan por difusión, ¿sí? No hay sangre. Ustedes nunca van a encontrar sangre en una articulación y si la hay, pues es otro problema. Pero en condiciones normales, este cartílago se nutre por difusión. Esto también condiciona que su daño, su capacidad de reparación sea lenta. Y obviamente aquí está el periósteo, como habíamos comentado, que es esta capa externa, ¿sí? Que va a permitir que entren los vasos sanguíneos al hueso, que lo va a proteger el propio hueso, va a ayudar a la reparación y además va a servir de inserción para ligamentos y tendones. Entonces el periósteo, digamos, esta cobertura que lo va a mantener al hueso protegido. Muy bien. Dentro de la diáfisis, pues vamos a encontrar lo que es la cavidad medular, que es la parte interna del hueso, ¿sí? Donde vamos a encontrar lo que se llama la médula ósea. La médula ósea normalmente al inicio de la vida en los bebés, como podemos ver, es roja. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de células madres que van a producir sangre. Conforme este hueso va creciendo, conforme esta persona se va desarrollando, esta médula ósea que al principio es de color roja se va tornando de color amarilla. ¿Por qué? Porque va disminuyendo la cantidad de células madre que producen sangre y empieza a haber un mayor depósito de grasa, sobre todo triglicéridos. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver un ejemplo, es una cabeza de fémur donde podemos ver médula ósea roja y médula ósea amarilla. Muy bien, para ver el hueso también dentro de lo que es su comportamiento como tejido lo tendríamos que ver al microscopio. Y tiene una estructura bastante compleja. Aquí podemos ver un fragmento de lo que vendría siendo la transición entre el hueso compacto y el hueso esponjoso, donde vemos lo que viene siendo el periósteo, que es el que le va a permitir que lleguen vasos sanguíneos. Va a estar estas conductos que van a permitir que los vasos sanguíneos se vayan atravesando, ¿sí? Por medio de lo que se llama, estos que se llaman ostiones. ¿Y esto qué es lo que ocasiona? Pues a final de cuentas va a ayudar a que haya depósito y formación de hueso, como vamos a ver un momentito más adelante, ¿sí? Entonces, como todo tejido, pues recibe una gran cantidad, recibe sangre para poder desarrollarse. Aquí podemos ver un corte microscópico de lo que es un osteón, que es básicamente estos tipos de depósitos que hay en el hueso compacto. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver cómo es esta osteona que le llaman. Y aquí podemos ver nosotros también cómo a partir del segmento de la transición entre el hueso esponjoso al hueso compacto, cómo las células que hay en el tejido óseo, que son los osteocitos, osteoclastos y osteoblastos, van a formar hueso compacto, ¿sí? Van a ir depositándolo y vamos a ver el desarrollo cómo se hace más adelante. Básicamente como tejido que tiene células, pues bueno, el hueso, ahí tiene células que se encargan de hacer hueso. Muy bien, bueno, ¿cuáles son estas células? Bueno, tenemos tres células que son los osteoblastos, que son las células que forman hueso y que forman a partir de una matriz orgánica, ¿sí? Que tiene calcio, que tiene otro tipo de materiales, pues bueno, junto con, junto con algunos elementos como el colágeno, sintetizan y secretan matriz orgánica denominada osteoide, que es que junto con las fibrillas de colágeno van a depositar fósforo, calcio, ¿sí? Y van a mineralizar el hueso. Son las células que se van a encargar de formar el hueso. Hagan de cuenta que es un artesano o que necesita materiales y va a empezar a formar hueso. Sin embargo, pues tiene que haber, como todo en el organismo, un equilibrio, ¿sí? Y hay células que degradan el hueso. ¿Para qué deshacer hueso si necesita una estructura fuerte? Ah, porque estas células
que van a provocar la erosión, degradación y reabsorción y modelación de los huesos. No todos los huesos tienen el mismo tamaño en todo momento. Entonces, en algunos casos necesitamos poner hueso y en otros casos necesitamos quitar hueso. Entonces, los osteoclastos son los que se van a encargar de remover, quitar, reabsorber y remodelar, ¿sí?, hueso, ¿sí? Las células maduras, ¿sí?, que van a formar parte de la estructura sólida del hueso son los osteocitos. Pero estos osteocitos, ¿qué característica tienen? Ya no pueden dividirse. No pueden ser ni osteoblastos ni osteoclastos, sino que se van a encargar de mantener el hueso con su forma original, ¿sí? De esta forma, hay células como el osteoblasto que se va a encargar de producir hueso, de formar hueso. El osteoclasto lo va a reabsorber y el osteocito lo va a mantener. Muy bien. Dentro de la formación, crecimiento y remodelación de los huesos vamos a encontrar lo que es la formación. ¿Cómo se forma el hueso? Pues obviamente el hueso tiene dos elementos que son muy importantes, el cartílago y el hueso propiamente dicho. En la etapa durante el embarazo en un embrión, ¿sí?, se encuentra de manera inicial más cartílago que hueso, ¿sí? Y estos van, conforme se va creciendo, ¿sí?, conforme va habiendo el desarrollo inútero, pues este feto va a empezar a tener depósito de hueso dentro de estos cartílagos, ¿sí? Y estos cartílagos van a servir de molde para que conforme se vaya haciendo, ¿sí?, va a haber reabsorción ósea y al mismo tiempo va a haber depósito de hueso, y estos moldes de cartílagos son los que van a permitir que haya crecimiento de estos huesos. Y aquí ya vamos a empezar a ver ya en un niño que vamos a encontrar que hay partes que tienen hueso propiamente dicho y hay partes que tienen todavía cartílago. Va a ser muy evidente, por ejemplo, ver lo que se llaman las placas epifisiarias o en las metáfisis, donde podemos ver que hay hueso, más sin embargo también hay cartílago. Entonces, durante el crecimiento, ¿qué es lo que sucede? Durante la lactancia, la infancia y la adolescencia, pues todos los huesos, pues no nos quedamos del mismo tamaño del que nacemos, ¿no? Entonces empieza a haber un aumento del diámetro, un aumento de la longitud, gracias a que conforme va generándose cartílago, sobre este cartílago se va a empezar a producir, ¿sí? Al haber cartílago se va a empezar a producir, o se va a partir de esa línea se va a empezar a depositar matriz ósea, ¿sí? Entonces, a partir de estas líneas, que son las líneas metafisiarias, vamos a encontrar que hay depósito de hueso en esta manera. Entonces, es un proceso de secreción de hueso por medio de los osteoblastos. Y de esta forma, aquí, por ejemplo, hay una zona de cartílago inactivo, más sin embargo, aquí empieza a haber más cartílago, hay un cartílago hipertrófico y posteriormente se calcifica. Entonces, los condrocitos, que son las células que se encuentran en el cartílago, son reemplazados, ¿sí? Son reemplazados por calcio. Entonces, si vemos, empieza a haber un crecimiento de esta matriz ósea, ¿sí? Entonces, conforme va aumentando la cantidad de cartílago, estos condrocitos posteriormente son sustituidos por tejido óseo. Y así es como se va dando, ¿sí? Entonces, a partir del cartílago, que tienen sus estímulos para que crezca, pues obviamente empieza a haber un crecimiento del mismo. Hay lo que se llama también la remodelación ósea. No todos los huesos son iguales y no todos los huesos crecen igual. Ahora, como tejido, el hueso se renueva, tiene un proceso de reemplazo. Y aquí, ¿qué es lo que sucede? Mientras que en la formación y crecimiento es básicamente a partir de cartílago, donde el cartílago, digamos, pone la plantilla, la remodelación ósea tiene mucho que ver junto con la reabsorción y la nueva secreción de hueso, más que la calcificación,
de células de cartílago. Entonces, de esta forma, aquí, por ejemplo, ya a partir de la transición entre hueso esponjoso y hueso compacto es donde se va llevando la remodelación. Se va tomando hueso, se va formando hueso. ¿Por parte de quién? Pues de los osteoblastos y de los osteoclastos. ¿Y esto a qué obedece? Pues bueno, normalmente esto va a obedecer a los niveles de calcio en sangre, la gravedad, los músculos, la fuerza, el caminar, el desarrollo, hormona de crecimiento. Hay varios factores que van a estimular a que ese hueso se remodele y es un proceso continuo, ¿sí? En algunas épocas del desarrollo más que en otras. Pero aquí la diferencia es que básicamente la formación y crecimiento son a través de plantillas que está dando por el cartílago, mientras que la remodelación ósea es más que nada sobre la función, sobre la absorción y secreción del hueso en diferentes aspectos. Entonces, de la misma manera, aquí podemos ver cómo, por ejemplo, estas formaciones, en el lactante, por ejemplo, es muy poca la deposición de calcio, mientras que aquí ya en el crecimiento, pues bueno, hay una gran cantidad de hueso que se va destruyendo, pero al mismo tiempo hay una cantidad de hueso que se va secretando. Entonces, de esta manera, placa sobre placa, pues podemos ver cómo se da la remodelación del hueso. Muy bien, para su estudio, el esqueleto se puede dividir en dos partes, el esqueleto axial, que significa eje, o el apendicular, que te significa pendiente. Normalmente el esqueleto axial está compuesto por unos 80 huesos y el apendicular por unos 126. Este esqueleto axial corre a través del eje longitudinal del cuerpo, ¿sí? Y pasa por el centro de gravedad, que va desde la cabeza hasta ambos pies. Bueno, y el esqueleto apendicular está constituido por los huesos de los miembros superiores y los miembros inferiores. Muy bien, aquí podemos ver cuáles serían los huesos del esqueleto, que vienen siendo la cabeza, el hueso yoides, los huesos auditivos que se encuentran dentro del oído interno, la columna vertebral y el tórax. Mientras que el esqueleto apendicular, pues están las cinturas, que son los escapulares o la pélvica, las extremidades superiores y las extremidades inferiores. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, este es el eje, ¿sí?, del organismo, donde va todo lo demás, va agregado el eje y todos los anexos o las apéndices, por decirlo de alguna manera. Muy bien, entonces, el esqueleto axial tiene su eje a través del eje longitudinal o del eje longitudinal del cuerpo, pues su función es, pues, básicamente, como nos damos cuenta, proteger los órganos internos, y se divide en cráneo, la columna vertebral y el tórax, ¿sí? Dentro del cráneo, pues tenemos los huesos de la cabeza, que todos son fijos a excepción de la mandíbula, ¿sí? En el cráneo podemos encontrar varios de ellos, ahorita vamos a ver, que protegen al encéfalo, etcétera, etcétera. Los huesos de la cara, que son los que le dan su forma, los huesos del oído, que son el oído interno, y el hueso yoides. Una característica, el hueso yoides es el único hueso que no se articula con otro hueso en el organismo. Aquí podemos ver en un esquema, pues bueno, cuáles serían los huesos del cráneo, que serían el frontal, el occipital, que son únicos, el parietal y el temporal, que son pares, ¿sí? Aquí podemos ver otro de los huesos que no está dentro de lo que es la bóveda craneal, que es el esfenoides y el etmoides. Aquí podemos ver los temporales de los dos lados, los parietales, ¿sí?, el occipital y el frontal. Y aquí el resto de los huesos que vienen formando lo que es el macizo facial, ¿sí?, que vienen siendo el maxilar superior, huesos propios de la nariz, el hueso lacrimal, el cigomático, ¿sí?, el etmoides, el esfenoides, etcétera, etcétera, etcétera. Estos sí es conveniente que los vayan revisando en su libro. Aquí podemos ver cómo encontramos hueso nasal, el hueso cigomático, el maxilar superior, maxilar inferior y su distribución. Este es el vómer, que viene formando parte de lo que viene siendo la base del tabique de la nariz, ¿sí? El paladar, que vienen siendo parte del maxilar superior, y hay un paladar
Este es el hueso palatino, este que se encuentra aquí, el hueso palatino que viene formando lo que es el paladar duro, ¿sí? Dentro de lo que es el cráneo vamos a encontrar que hay ciertas cavidades dentro de estos huesos próximos a la cavidad nasal. Básicamente, ¿qué es lo que hacen estas cavidades que se llaman senos? Estos básicamente van a producir, van a aumentar el área de la superficie de la mucosa nasal, van a ayudar a la producción de moco para purificar, humidificar y purificar el aire. Además de que nos van a servir, ¿sí?, como cámaras de resonancia, ¿sí?, y mejorar la cavidad de la voz. No sé, cuando estamos enfermos o agripados, que hablamos así como gangosos, es precisamente por la inflamación de estas cavidades de los huesos que se llaman senos, ¿sí? Hay un seno frontal, un seno esfenoidal, ¿sí?, un seno maxilar y un seno frontal, ¿sí? Son 4 senos: el frontal, el esfenoidal, el etmoidal y el maxilar, ¿sí? Estos son los 4 senos que se encuentran en el organismo y, como podemos ver en este esquema, relacionados con la cavidad nasal, donde le van a proporcionar mayor cantidad de aire caliente, mayor cantidad de moco, mayor cantidad de superficie en estos senos. Los huesos del tronco básicamente están constituidos por lo que vienen siendo la columna vertebral, ¿sí?, las costillas, que son estas, y el esternón. Todos estos forman 51 huesos. Ahorita vamos a tratar de dividirlos. Bueno, tenemos la columna vertebral, que como su nombre lo dice, es una columna que a través de la cual se va a unir los huesos del cráneo, y aquí también se van a unir los huesos del tórax, y también se va a articular la pelvis. Entonces, como estructura, la podemos ver como una estructura, pues obviamente importante, en el sentido de que va a ser la que se va a unir y va a dar sostén a las diferentes partes óseas. Tiene, si la vemos así de esta manera lateral, de manera anterior, como vimos en planimetría, anterior es siempre, esta es la posición anatómica, anterior es anterior del paciente, vamos a encontrar que tiene 2 curvaturas que se llaman sifosis, ¿sí?, que son las curvaturas básicamente torácica y sacra, y va a tener, ¿sí?, 2 concavidades posteriores que son la cervical y la lumbar. ¿Cómo está conformada la columna? Bueno, la columna está conformada por 33 huesos, que son 24 vértebras, el sacro y el coxis. Las primeras 7 se llaman cervicales, las siguientes 12 se llaman torácicas, las siguientes 5 se llaman lumbares. El sacro es un solo hueso con fusión, que es un solo hueso, pero son 5 que se van desarrollando y se van a pegar conforme se va dando el crecimiento. Y estas se llaman sacras, y hay 4 vértebras muy pequeñas que se llaman coxis, ¿sí? Todas estas vértebras van a tener diferente forma en base a su función, ¿sí? Vamos a encontrar que en general todas las vértebras tienen un cuerpo, en unos más desarrollados que en otro, que va a soportar todo el peso de lo que es el organismo, y va a tener un arco o eje neural, que es el que va a proteger un orificio, por decirlo de alguna manera, que va a proteger aquí, a partir de aquí, en este segmento, va a correr la médula espinal, que no es otra cosa más que un manojo de nervios, propiamente dicho, que va a correr desde el encéfalo, desde el cerebro, hacia todas las ramificaciones que tenemos en el organismo. De aquí, de la columna, van a salir esos nervios que van a llevar y traer información. Entonces, ese cableado, por decirlo de alguna manera, va a correr por dentro, ¿sí? Como vamos a ver más adelante, pues esta va a ser la cavidad medular. ¿Por qué? Porque en esta cavidad va a estar la médula espinal. Entonces, asimismo, va a tener
unas apófisis. Apófisis significan salientes, ¿sí? Y va a tener la apófisis espinosa, que es generalmente las apófisis espinosas son las que se encuentran en la parte media en sentido posterior. Todas las vértebras tienen unas más desarrolladas que otras, ¿sí? Y van a tener una apófisis espinosa, que están localizadas en la línea media, dirigidas hacia atrás o en el plano posterior. Van a tener dos apófisis transversas, ¿sí? Que son estas que van a permitir que se encuentren las inserciones de los músculos. Va a haber músculos por ahí. Y otras 4 apófisis articulares, ¿sí? Que van a permitir su conexión con otras, aquí están, con otras vértebras. Cada una va a ser diferente. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo serían las vértebras del cuello, de la región cervical, que significa cuello. Aquí estarían, estas son muy particulares, estas dos, el atlas y el axis, porque el atlas es la única vértebra que no tiene movimiento y está fija al occipital, y el axis es el que tiene una menor capacidad de movimiento, pero es el que va a unir, prácticamente estas dos van a unir lo que es el cráneo con la columna vertebral. Y estas son las diferentes vértebras que podemos encontrar en el cuello. Estas son las vértebras torácicas y estas son las vértebras lumbares, donde su estructura es muy similar, ¿sí? Si se dan cuenta, por ejemplo, el cuerpo vertebral de lo que viene siendo las vértebras lumbares son más grandes, a diferencia de las torácicas. Muy bien, el tórax, las paredes del tórax óseo están formadas de 12 pares de costillas. ¿Qué significa? Que tenemos 24 costillas. Todas las costillas se articulan en su parte posterior a la columna vertebral. Todas. Tienen una dirección que va de arriba hacia abajo y hacia el centro, ¿sí? Y algunas costillas, ahorita vamos a ver sus definiciones, algunas se van a unir al esternón. Pero aquí lo que quiero hacer notar es que si nosotros vemos, todas las costillas están unidas a la columna vertebral. En su parte anterior tenemos diferentes tipos de costillas. Tenemos las costillas que se llaman verdaderas, las costillas que se llaman falsas y las costillas que se llaman flotantes. ¿Sí? Bueno. Las costillas verdaderas. Ahora, aquí podemos ver en este esquema cómo estas costillas todas, o por lo menos la mayoría de ellas, van a estar unidas, ¿sí? Unas directamente al esternón, otras por medio de cartílagos y otras que no se unen al esternón, ¿sí? Muy bien. Las primeras 6 costillas, los primeros 12 pares, perdón, los primeros 6 pares, las primeras 12 costillas, se llaman verdaderas, porque se unen directamente al esternón. Perdón, las primeras 7. Estas primeras 7 podemos ver que se unen directamente al esternón, ¿sí? Por medio de un cartílago, pero se unen al esternón. Las siguientes 3 pares, ¿sí? Se llaman falsas. ¿Por qué? Porque no se pueden unir directamente al esternón, sino que lo hacen por medio de un cartílago, entre ellas a la séptima costilla de cada lado. Entonces, aquí podemos ver, ¿sí? Cómo los pares 8, 9 y 10, ¿sí? No se pueden unir directamente al esternón, sino que lo hacen al cartílago de la costilla número 7. Y las flotantes son el par 10 y el par 11 y par 12, donde estas no se unen al esternón. Por eso se les llaman flotantes. Son 7 pares, las primeras 7 costillas son verdaderas, las siguientes 3 son falsas y las siguientes 2 son
flotantes. Así es como se dividen el nombre de las costillas en el tórax. Ya habiendo visto lo que las estructuras que forman el esqueleto axial, vamos a entrar al esqueleto apendicular. Son 126 huesos. Básicamente la función del esqueleto apendicular pues, es el movimiento. Incluye los huesos que forman tanto los miembros superiores como los miembros inferiores y además cómo están conectados estos al esqueleto axial, ¿sí? Al eje. Y esto nos va a permitir hacer todas las actividades que normalmente ya sabemos. Dentro del esqueleto apendicular, pues tenemos lo que se llama la cintura escapular. La cintura escapular, que es la unión entre el esqueleto axial y el esqueleto apendicular, entre el tórax y el miembro superior, los miembros superiores, pues básicamente está formado por lo que es la clavícula, la escápula o el omóplato, que también así se conoce, y el húmero, ¿sí? Y estos básicamente van a permitir que haya la unión entre el tórax, que es el esqueleto axial, y el miembro superior, que viene siendo el esqueleto apendicular, ¿sí? De los miembros superiores, pues ahorita vamos a ver que tenemos, son el húmero, el radio, el cúbito y los huesos propios de la mano. Aquí podemos ver en la parte posterior cómo se encuentra el omóplato o la escápula junto con el húmero y la clavícula. Muy bien. El húmero es el hueso principal del brazo, ¿sí? Y tiene dos ensanchamientos en sus extremos, en sus epífisis, y esta cabeza del húmero se va a articular junto con el omóplato. Mientras que en la parte distal se va a formar lo que es la articulación del codo entre el húmero, el radio y el cúbito, ¿sí? ¿Quiénes son el radio y el cúbito? Los huesos del antebrazo. Y estos, a su vez, se van a articular con los huesos del carpo, haciendo lo que se llama la articulación de la muñeca, ¿sí? Muy bien. Entonces, si continuamos, vamos a encontrar que el antebrazo está formado por dos huesos, el cúbito y el radio. El cúbito es interno, el radio es externo si nos vamos a la posición anatómica. Hay una manera muy fácil de saber cuál es el radio y cuál es el cúbito. Si ustedes se ponen en posición anatómica y ven su pulgar, el pulgar es la antena del radio, ¿sí? Así nunca se les va a olvidar dónde está el radio y dónde está el cúbito, ¿sí? Entonces el pulgar, en la posición anatómica normal, el pulgar viene siendo la antena del radio. Entonces de esta manera podemos decir que el radio es más lateral que medial respecto al cúbito, ¿sí? Entonces estos dos huesos se encuentran articulados en la parte superior o en la parte proximal, forman la articulación del codo junto con el húmero, y en la parte distal forman la articulación de la muñeca junto con los huesos del carpo. Hay la característica de que estos huesos tienen una membrana que se llama membrana interósea, que aun cuando es una membrana fuerte, les permite cierto grado de movimiento, muy, muy poco, para poder hacer movimientos de pronación, que los vamos a ver más adelante. Posteriormente, entre el radio y el cúbito, vamos a encontrar lo que se llaman los huesos propios de la mano. La mano, que se va a articular con el radio y el cúbito para formar la articulación de la muñeca. La articulación de la muñeca se va a encontrar con los huesos que se llaman huesos del carpo, ya son los huesos propios de la mano. Los huesos del carpo se van a unir o se van a articular junto con el radio y el cúbito para formar esa articulación. Son diferentes huesos que son el escafoide, trapezoide, grande, ganchoide, pisiforme, etc. Todos estos huesos, ¿sí?, van a formar la articulación de la muñeca. Después, estos huesos van a articularse con unos huesos largos por su estructura, por su forma, ¿sí?, que se llaman
metacarpianos, ¿sí? Más allá del carpo, metacarpianos. Y estos a su vez van a darnos la articulación junto con los huesos más distales de los dedos que van a ser las falanges. Entonces, dentro de la denominación que nosotros tenemos que hacer, aun cuando conocemos cuál es el pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique, los dedos se pueden nombrar por números. El primer dedo es el pulgar, el segundo es el índice, el tercero es el medio, el cuarto el anular, el quinto. Entonces, si nosotros queremos determinar que hay una fractura en el dedo medio, pues tenemos que decir, hay una fractura en el tercer dedo, esta sería la mano derecha, ¿sí? En la falange, ya sea distal, media o proximal. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que hay una posición anatómica que nos dice dónde están las estructuras. Entonces, de esta manera va a ser muy fácil para nosotros poder determinar dónde hay una lesión o a qué estructura ósea nos queremos referir. Si al primer dedo, al quinto dedo, en la falange distal, en la falange proximal, en la falange media, en el quinto metacarpal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí podemos ver cómo están estos huesos. Y algo importante, mientras que todos los huesos del segundo al quinto tienen 3 falanges, ¿sí? Solamente el pulgar tiene 2. Muy bien, ya habiendo visto a grosso modo lo que es la estructura ósea de los miembros superiores y la cintura escapular, vamos a hablar de lo que viene siendo la cintura pélvica o la cadera que comentamos, que básicamente está formado por los huesos que se llaman coxales. Y estos huesos a su vez están hechos por la fusión de 3 huesos, que es el ilion, el isquion y el pubis, ¿sí? Estos, ahorita como vamos a ver en las imágenes, están unidos en su parte anterior por el pubis y en la parte posterior se unen al sacro, ¿sí? Con las articulaciones sacroiliacas. Aquí podemos ver cómo está esa pelvis. Hay que recordar que el sacro y el coxis vienen de la columna, es la parte terminal de la columna vertebral. Y esta articulación entre el hueso coxal que tiene el ilion, el isquion y el pubis va a formar este anillo que conocemos por pelvis. ¿Sí? En la parte posterior el isquion va a estar, el ilion va a estar unido al sacro y se llama articulación sacroiliaca. Y en la parte anterior vamos a encontrar que están unidas las partes del pubis y se llama sínfisis púbica. Y la pelvis se va a dividir en 2 regiones, ¿sí? La vamos a dividir es importante que la comentemos. Hay lo que se llama la pelvis falsa o pelvis mayor, que está formada por estos huesos de la cintura lumbar y la parte superior o estas alas de los coxales, ¿sí? Y la pelvis menor, que la pelvis menor está completamente cerrada y está formada por lo que viene siendo la unión del pubis y parte del círculo que termina en la articulación del sacro. ¿Y esto por qué nos interesa? Bueno, porque aquí en esta parte, esta región de la pelvis menor o verdadera, nos interesa. ¿Por qué? Porque posterior al embarazo, ya en el momento de parir de las mujeres, ya cuando las mujeres van a tener a sus bebés, pues tiene que pasar por aquí. Entonces va a ser muy importante para nosotros poder determinar si esta pelvis es lo suficientemente amplia para que permita el paso de la cabeza del producto, que es el más grande de todos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros nos va a interesar cómo pudiéramos determinar la diferencia entre la pelvis de un hombre y de una mujer. En general, la pelvis de una mujer es con una pelvis mayor delgada, más amplia,
el ángulo de su sínfisis del pubis está abierto. ¿Para qué? Para permitir que haya un mayor espacio en la pelvis menor. Mientras que en el hombre, pues bueno, el ángulo que forman ambos isquios por debajo del pubis, pues va a ser mucho más cerrado, es mucho más gruesa, mucho más pesada y al mismo tiempo muchísimo más cerrado, ¿sí? Entonces es inclusive más profunda. Muy bien, entonces a esta parte, a lo que es esta pelvis, se van a unir los miembros inferiores, ¿sí? Y son los que nos van a ayudar a seguir manteniendo la postura de pie, ¿sí? Bueno, ¿qué huesos van a formar los miembros inferiores? Pues el hueso más largo de todos, el hueso más largo del organismo, que se llama fémur, que es el hueso del muslo, ¿sí? Es un hueso muy importante. Posteriormente, ¿sí? Viene la tibia, el peroné y la rótula. Ahorita vamos a explicarla. Entonces, el fémur se une a la pelvis en lo que se llama la articulación coxofemoral, ¿sí? Porque se está uniendo el coxal y se está uniendo el fémur en una cavidad que se llama cavidad glenoidea, ¿sí? Este fémur va a formar más en la parte distal, pues la articulación de la rodilla. Vamos a encontrar que hay la rótula. La rótula es un pequeño hueso, en forma triangular, que está por delante de la rodilla. ¿Qué es lo que hace? Pues básicamente le sirve de palanca a los tendones que van a estar fijos más adelante, que vamos a ver el músculo, donde los músculos van a pasar a través de él y va a proteger la articulación de la rodilla, además de permitirle que haya cierto grado de palanca de fuerza y de movimiento. Va a estabilizar esta articulación al movimiento, ¿sí? Y posteriormente viene lo que es la tibia y el peroné, que son los que continúan en esta unión. Estos son los huesos de la pierna, ¿sí? Las tibias son mediales, mientras que el peroné es posterior. Y si nos damos cuenta, también vamos a encontrar junto con si hacemos una similitud, vamos a encontrar que también en el antebrazo podemos encontrar que hay dos huesos unidos a través de una membrana interósea, ¿sí? Que en este caso es la tibia también unida al peroné, ¿sí? Aquí, por ejemplo, básicamente la tibia va a ser la que provee la mayor cantidad de superficie articular para articularse con el fémur. Y en la parte distal, tanto la tibia como el peroné se van a unir a los huesos del pie que se llaman los huesos propios del pie, que van a formar la articulación del tobillo. Así como los huesos de la mano se llaman del carpo, los huesos del pie se llaman huesos del tarso, ¿sí? Y aquí podemos ver cómo están estos huesos, que son: el más grande es el astrágalo, está el navicular, el cuneiforme, que van a formar la articulación junto con la tibia y el peroné, van a formar la articulación del tobillo, ¿sí? De la misma forma, de manera similar, así como la mano tiene los huesos del carpo, el pie tiene los huesos del tarso, y de la misma forma tiene unos huesos largos que van a formar las bases de los dedos, que se llaman metatarsianos, ¿sí? Y a su vez van a estar las falanges, que van a formar los huesos propiamente dicho, ¿sí? Como por ejemplo los huesos del carpo en la mano van a formar lo que es la palma. Aquí los huesos metatarsianos van a formar lo que es la planta del pie, ¿sí? Y de esta manera, igual que en la mano, vamos a encontrar que el primer dedo o el dedo pulgar pues va a tener solamente dos falanges, mientras que los demás van a tener una falange proximal, una falange media y una falange distal. Entonces estos son los huesos propiamente que van a estar formando el pie. Ahora, estos huesos tienen una determinada forma, que es la que va a ayudar a la función, donde vamos a tener ciertos arcos. No estamos completamente planos, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos puntos de fijación, estos arcos van a permitir
que se pueda tener movimiento y podamos de una u otra manera caminar y hacer las actividades de movimiento, pero a su vez poder soportar el peso en diferentes puntos. No es una sola superficie, son puntos específicos donde se da este peso, y de esta manera estos arcos permiten que a la hora de dar un paso no todo el pie pise completamente el suelo, y al mismo tiempo estos arcos también permiten que regrese a una posición original, ¿sí? Estos arcos van a permitir que se absorban impactos, ¿sí? Para que podamos caminar. Todo esto está dado también gracias a los ligamentos, a los músculos, a los tendones que van a formar el pie propiamente dicho. Muy bien, vamos a hablar brevemente de lo que es el sistema articular. ¿Sí? El sistema articular, que básicamente es donde vamos a poder unir los huesos con los huesos y va a haber la unión entre ellos. Una articulación es un punto de contacto entre dos huesos, entre hueso y hueso, o entre hueso y cartílago, o entre hueso y dientes. ¿Sí? Bueno, las articulaciones van a mantener los huesos unidos uno con otro. ¿A través de qué? De un tejido conectivo. El tejido conectivo es un tejido que se va a encargar, como su nombre lo dice, de conectar. Y va a ser dependiendo de la articulación, va a ser en cierto grado flexible, y permite cierto grado de movimiento. ¿Sí? El estudio del movimiento, el movimiento humano, probablemente se llama kinesiología. Y el estudio científico de las articulaciones se llama artrología. ¿Sí? Bueno, de acuerdo a su estructura, las articulaciones se pueden definir en dos tipos. Si tienen la presencia o ausencia de un espacio entre los huesos. ¿Sí? Que puede ser la cavidad sinovial. Ahora, o si hay solamente tejido conectivo que los mantiene unidos. A ver, vamos a ser un poquito más claros. Muy bien, hay diferentes tipos de articulaciones. Un tipo de articulación se llama fibrosa, ¿sí? Que básicamente une partes óseas por fibra de colágeno, y pueden ser suturas que son muy cortas, como los huesos del cráneo, que prácticamente están unidos gracias a esta articulación que no tiene movimiento, es una articulación sin movimiento, por eso se llama sinartrosis. Puede haber otras, que puede haber ciertas fibras como las membranas o el tejido interóseo, ¿sí? Que se llaman sindesmosis. Y estas son ligeramente móviles, permiten muy poco movimiento, ¿sí? Y hay otras, como en la que hay en los dientes, que se llama gonfosis, que tampoco es móvil, ¿sí? Entonces, de las suturas de las articulaciones fibrosas que están unidas por tejido de colágeno y tienen una unión sumamente fuerte, pueden estar las suturas, como lo vemos en el cráneo, y no tienen movimiento, por eso se llaman sinartrosis. Hay algunas que son, como habíamos comentado, que tienen cierto grado de movilidad, que se llaman sindesmosis, y estas que son propias del ligamento periodontal se llaman gonfosis. Otro tipo de articulaciones son las articulaciones cartilaginosas. Estas básicamente van a estar en las partes terminales y van a unir ciertas salientes óseas, ¿sí? Donde podemos encontrar dos tipos, ¿sí? Los que son las sincondrosis, que tienen cartílago hialino, ¿sí? Que son básicamente inmóviles, perdón, ¿sí? Y otras como las sínfisis. El mejor ejemplo, que están hechas de fibrocartílago, es un cartílago duro,
mas sin embargo, con cierto grado de movilidad. Por ejemplo, la unión en la pelvis de los dos extremos de los huesos púbicos se llama sínfisis del pubis. También podemos encontrar este material, este fibrocartílago, entre las vértebras. Cada una de las vértebras tiene lo que se llama un disco intervertebral para que no esté tocando hueso con hueso. Este fibrocartílago que es duro, es aun cuando tiene cierto grado de dureza, permite no es completamente duro, tiene cierta elasticidad, por decirlo de alguna manera, y va a permitir que haya un poco de movimiento en este caso. Y vienen las últimas articulaciones, ya vimos las fibrosas, ya vimos las cartilaginosas y nos faltan ver las sinoviales. Básicamente en la sinovia podemos encontrar que hay dos superficies articulares entre ellas, ¿sí? Y la característica es que tienen una membrana a manera de bolsa para mantener un líquido en su interior que se llama sinovia. Este es un líquido que se produce en el cartílago por difusión y que se va a mantener dentro de esta bolsa. ¿Y para qué va a funcionar? Pues este líquido va a permitir cierto grado de compresión, pero al mismo tiempo va a permitir rangos dependiendo del tipo de articulación, algunos rangos de movimiento. ¿Sí? Puede ser a través de un cóndilo, ¿sí? Como en el húmero, y va a ser completamente móvil. ¿Sí? Y puede haber, de acuerdo, por ejemplo, a la unión entre el húmero y el radio del cúbito en la articulación del codo, pues funciona como si fuera una bisagra y va a tener ciertos grados de movimiento. Sin embargo, también hay algunas, ¿sí? Donde los huesos del carpo y también los del tarso están unidos por esta membrana sinovial, por esta bolsa sinovial que permite pequeña cantidad de líquido, pero va a unir a cada uno de estos huesos, pero estos tienen un movimiento muy limitado, más sin embargo, de todos modos podemos encontrar una articulación tipo sinovia ahí. Entonces, serían estos tres tipos, las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales. Ahora, de acuerdo a las articulaciones sinoviales, ¿sí? Va a ser el tipo de desplazamiento que puedan tener estas, ¿sí? Como vemos, hay articulaciones sinoviales en los huesos de la mano, en la articulación del codo, en la articulación del hombro, así también en la del fémur, ¿sí? Y de esta forma podemos ver cómo permiten los rangos de movimiento de acuerdo al tipo de articulación o cómo están esos huesos unidos y dispuestos. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos ver que este tipo de articulación, tanto la del hombro como aplicaría la de la cadera y el fémur, pues son multiaxiales. ¿Qué significa? Que tienen múltiples ejes en los cuales moverse. Mientras que, por ejemplo, en la articulación del codo, pues solamente hay un eje para el cual se puede desplazar. Mientras que en los huesos del carpo, pues no hay movimiento, o sea, no tienen un eje para dónde hacerse. Mientras que, por ejemplo, en los dedos, pues podemos moverlos hacia arriba y hacia abajo, y hacia un lado y hacia el otro, y tenemos nada más esos dos ejes de movimiento. Y aquí podemos explicar lo que es la estructura general de una articulación sinovial, donde vemos que aquí hay un hueso, en este caso es el húmero, aquí está su diáfisis, su epífisis, su línea metafisiaria, aquí tenemos lo que es su cartílago articular, y a su vez, ¿sí? Transiciona o permite dar el paso a una membrana que se llama membrana sinovial. Y esta membrana sinovial, junto con la de la articulación que se encuentra unida, que en este caso es la escápula o el acromio, pues también hay espacio, hay esta membrana y va a crear una cavidad. Y en esta cavidad va a haber líquido. Ese es el líquido sinovial. ¿Sí? Y este es el líquido que va a permitir que las estructuras no se toquen y que puedan tener amplios rangos
de movimiento. Este líquido sinovial también, a la hora de que hay cierta presión o fuerza en esta articulación, cuando se transmite la perdón, cuando se transmite la fuerza hacia ese líquido va a permitir cierto grado de acolchonamiento, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo va a difundir hacia el cartílago y lo va a nutrir. Entonces, esta articulación, la articulación sinovial, es una de las articulaciones que tiene un mayor rango de movimiento. Muy bien, vamos a terminar hablando del sistema muscular. Muy bien. Los tejidos musculares están constituidos por células alargadas que se denominan fibras musculares o miocito. Y estos tienen la capacidad de utilizar ATP, que es una molécula energética, para generar fuerza. ¿Sí? ¿Por qué se da el movimiento en el músculo? Prácticamente por la contracción del mismo. ¿Sí? Entonces, los músculos tienen la capacidad principal de la fibra muscular es acortarse, es contraerse y posteriormente relajarse para llegar a su estado original. Pero esta es la capacidad que tiene esta fibra y es una de las características que tiene. Su función básicamente es acortarse y de esta manera va a permitir que haya movimiento. Normalmente el tejido muscular va a contabilizar para el 40 al 50% del peso corporal en un adulto, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el tejido muscular? Pues obviamente nos va a permitir tener movimiento, pero también nos va a ayudar a generar calor, a darnos postura, a guardar cierto tipo de sustancias. ¿Cuáles son las propiedades del tejido muscular como tal? Bueno, pues uno de ellos es la excitabilidad eléctrica. ¿Qué significa? Que puede responder a estímulos, ¿sí?, eléctricos llamados potenciales de acción, ¿sí? Al llegarle una señal, este músculo puede ocasionar una señal que se llama potencial de acción, ¿sí? Otra que es contráctil, que se puede acortar, ¿sí?, gracias a estos potenciales de acción. Se puede extender, ¿sí? Puede lograr como una liga, pues hasta cierto gran rango, contraerse, estirarse sin llegar a romperse. Y la elasticidad, que básicamente es la característica que tiene la fibra muscular de tener estos cambios, pero volver a su forma original, ya sea antes de contraerse o antes de expandirse. A final de cuentas llega a una forma original que ya tenía previamente, ¿sí? Obviamente, pues dentro de las funciones del tejido muscular, ¿sí?, es producir movimientos corporales, estabilizar la posición del cuerpo, almacenar y movilizar sustancias y generar calor. En nuestro organismo tenemos el tejido muscular que tiene, por su localización y sus características estructurales y funcionales, el tejido muscular se divide en tres partes, en tres tipos, que son el músculo esquelético, el músculo cardíaco y el músculo liso. El músculo liso básicamente es aquel que se encuentra en las vísceras. El músculo estriado cardíaco se encuentra en el corazón y el músculo estriado o es músculo esquelético es el que se encuentra adherido junto con los huesos, y ahorita vamos a ver sus características, vamos a ver las características de cada uno de ellos. El tejido liso, el tejido muscular liso, básicamente se encuentra en las paredes de las estructuras huecas, ¿sí?, como el intestino, como los vasos sanguíneos, como la vía aérea y en la mayoría de los órganos de la cavidad pélvica, como si fuera como el útero, etcétera, etcétera. Las características que tiene el músculo liso, y ahorita vamos a ver por qué se llama liso, básicamente su función es involuntaria. Nosotros generalmente no tenemos control del movimiento del intestino que se llama peristalsis, y este movimiento está dado por la contracción de las fibras musculares que están
dentro de una de las capas del intestino, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la acción de este músculo generalmente, o en la mayoría de las veces, es involuntaria, ¿sí? Y tiene cierto grado de automatismo. Por ejemplo, en la misma peristalsis, hay marcapasos que están en el estómago, que se llaman marcapasos gástricos, que va a hacer que la onda peristáltica con la cual se van a propulsar los alimentos, pues siga todo el intestino, ¿sí? Pero nosotros no tenemos manera de controlar este movimiento. Entonces, esto significa que es regulado por neuronas también, que forman parte del sistema nervioso autónomo y también responde a cierto estímulo en base por hormonas endócrinas que pueden afectar su movimiento. Se llama liso porque básicamente en el microscopio no tiene estriaciones, como vamos a ver en un momentito. No tiene unas características que se llaman estrías, ¿sí? Sino que se ve muy parejito, por eso a la hora de verlo al microscopio se llama músculo liso, ¿sí? Entonces, sus características es que no tiene estrías a la vista microscópica, sus movimientos son involuntarios, se encuentran en las paredes de los órganos huecos, como son el intestino, la vejiga, el estómago, la vesícula, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, ayudan, por ejemplo, el intestino a que siga el alimento su camino a través de este intestino. O sea, ¿qué significa? Que impulsan sustancias a lo largo de un tracto. ¿Cuál es? Pues el que sea. Puede ser el tracto urinario, puede ser el tracto digestivo, etcétera, 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 etcétera. Aquí en esta imagen podemos ver que, en este caso, es el intestino que tiene 4 capas. De la parte más interna, la parte más interna está la mucosa, después una submucosa y posteriormente se encuentra la muscular. En algunas estructuras vamos a ver que no solamente hay disposición circular, sino también longitudinal de estas fibras, ¿sí? Que las vamos a ver a través de todo el tracto digestivo y van a ayudar a que tenga movimiento. Entonces, estos básicamente se encuentran en las paredes de los órganos viscerales, huecos, en este caso, a excepción del corazón, son células mononucleares que son fusiformes, que tienen forma de un huso, son únicas y no tienen estrías. Esta es una imagen de cómo se vería al microscopio este tipo de células. Realmente, pues obviamente son de control involuntario, nosotros no tenemos, responde a ciertas sustancias químicas, a ciertas hormonas, ¿sí? Y tiene control en parte por el sistema nervioso autónomo. Su disparo es muy lento, o sea, se contrae y se relaja, se contrae y se relaja. Esta es la manera en la que funciona este músculo. Tenemos al músculo cardíaco. Como tejido muscular, bueno, pues básicamente el músculo cardíaco, pues obviamente nada más se encuentra en el corazón. El corazón no es otra cosa más que una bomba que tiene 4 cavidades y que se encarga de bombear la sangre a todo el organismo. Ahora, ¿qué característica tiene este músculo? Bueno, como es un músculo que tiene cierta contracción y relajación que van a través de un marcapaso dando la pauta para que el corazón se contraiga, ¿sí? Tiene que estar generando fuerza. Latimos más o menos a 70, 80 veces por minuto. Eso multiplíquenlo por 60, por 24 y por el tiempo que ustedes quieran y se van a dar cuenta del montón de latidos que tenemos. Entonces, el corazón tiene que estar en una función muscular constante, ¿sí? Entonces, este músculo cardíaco, como vamos a ver en un momentito, vamos a encontrar que sí tiene estrías, como si fuera el músculo esquelético. ¿Por qué? Porque estas, como vamos a ver más adelante, dentro de su composición, es la cantidad de proteínas contráctiles que van a hacer que ese músculo se contraiga. Es como lo vamos a ver, por eso también es un músculo estriado. Sin embargo, la contracción y relajación del corazón, tampoco nosotros tenemos control consciente de su función. Hay un marcapasos interno que le dice, ahora contráete, ahora no, ahora contráete, ahora no. Y esta característica se llama automatismo.
Y de la misma forma pueden algunas hormonas, algunos neurotransmisores, el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático, pueden ocasionar que haya un aumento o una disminución de la frecuencia cardíaca del corazón. Entonces, el músculo cardíaco, pues obviamente se encuentra en el corazón. Aquí una de las características que tiene este es un corte, podemos ver que hay algunas estriaciones, que hay estrías. Y estas células cardíacas, musculares cardíacas, tienen la característica que se llaman células en manga de pantalón. ¿Y esto por qué? Pues básicamente para que todo el tejido muscular funcione como una sola unidad. ¿Por qué? Porque de esta manera, al haber un estímulo nervioso que es el que va a hacer que funcione el corazón, pues toda la propagación eléctrica que va a estimular la función y la contracción de las células miocárdicas, que así se llaman, las células musculares del corazón se llaman miocárdicas, funcione como una unidad, ¿sí? Obviamente, pues es involuntario, nosotros no podemos influir a determinar la frecuencia cardíaca. Aquí se le llama pacificador, pero es un marcapaso, ¿sí? Y obviamente puede responder a ciertos estímulos nerviosos y hormonas. Su contracción, entre comillas, es lenta a comparación del esquelético, pero se contrae y se relaja, pum, 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 que es el ritmo cardíaco. Se contrae, se contrae y se relaja con un ritmo, que es otra de las características que tiene, gracias al marcapaso que lo controla. Y por último, del que más vamos a hablar es del músculo esquelético. El músculo esquelético se le llama esquelético porque es el que está pegado al esqueleto y es el que junto con las articulaciones y los huesos va a formar el aparato locomotor que nos va a permitir movernos, ¿sí? Son los que van a mover los huesos. También se le puede llamar músculo estriado porque, como habíamos comentado, pues se ven muchas estrías, ¿sí? En el estudio microscópico, ¿sí? Y este tiene la característica que este sí es voluntario. Nosotros en este músculo sí decidimos cuándo lo queremos mover o cuándo no lo queremos mover. Obviamente hay muchos otros controles que nos van a ayudar, por ejemplo, a controlar la marcha. Nosotros no estamos conscientes cuando le decimos al organismo, da un paso con el pie derecho, da un paso con el pie izquierdo, no, pero sí podemos saber que nosotros queremos caminar, ¿sí? Entonces, de esta manera, podemos ver que encontramos muchas estrías en esto. ¿Y cuál es la característica de este músculo? Que al ser voluntario, ¿sí? Puede tener ya sea una contracción lenta o una contracción rápida, ¿sí? Y eso, pues obviamente controlado con la voluntad. Y ahorita vamos a ver en qué consiste el endomicio, el epimicio y el perimicio. Bueno, como el músculo como tal tiene se puede considerar un órgano porque primero tiene diferentes tipos de tejido, tiene tejido conectivo, tiene lo que es la fibra muscular, que aquí la podemos ver, ¿sí? La fibra muscular que básicamente viene siendo la que va a aportar el movimiento. Entonces aquí si nos damos cuenta, una miofibrilla, que es una parte de esta fibra muscular, forma diferentes fascículos al unirse varias fibras musculares y estos a su vez, estos fascículos van a formar un músculo, ¿sí? Es la unión de muchas pequeñas células, ¿sí? Para unirse. Ahora, cada fibra muscular, cada una de estas fibras musculares, que es una célula, está envuelta por un tejido, ¿sí? Que se llama endomisio. Varias de estas fibras musculares, a su vez, también se encuentran unidas por endomisio, pero cada una de estas, un determinado número, van a estar unidas por otra que se llama perimicio y van a formar un fascículo. Varios fascículos van a estar unidos por un perimicio, ¿sí? Epimicio, que es el que va a ayudar a unir o a mantener estos fascículos y estos van a formar un músculo.
Más sin embargo, hay que tomar en cuenta que estos epimicios, que también van a estar, están por encima, rodeando cada uno de los fascículos y cada uno de los músculos, se van a formar, se van a unir y van a formar un tendón. Y este tendón es la estructura que va a permitir que este músculo se una al hueso. ¿En dónde se une el tendón? El tendón se une en el periósteo, como habíamos visto en los huesos. Se une en el periósteo y el tendón es la estructura que está formado por el epimicio, que es un tejido conectivo que va a estar a su vez uniendo fascículos y estos fascículos a su vez van a contener fibras musculares. Entonces aquí podemos ver cómo el músculo se une al hueso gracias a esta estructura que se llama tendón. En el periósteo del hueso se une el tendón que viene de la formación que viene de un músculo. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se da el movimiento en la fibra muscular? Bueno, aquí tenemos una fibra muscular. ¿Sí? Esta, estamos viendo que tiene estas estriaciones que estamos viendo. Bueno, la estructura, básicamente esta estructura que tiene la fibra muscular está rodeada por lo que se llaman el retículo sarcoplásmico, que viene siendo parte de unos almacenes que pueden tener sobre todo calcio para que la célula muscular pueda funcionar. Estas, que son mitocondrias, son partes de la célula que se encargan de poder utilizar la energía a partir de unas moléculas que se llaman ATP, que es adenín trifosfato. Y estas le van a hagan de cuenta que va a ser la gasolina con la cual se va a mover esta fibra. ¿Sí? Bueno, dentro de cada una de estas fibras podemos encontrar filamentos gruesos y filamentos finos. Estos filamentos gruesos y filamentos finos son unas proteínas contráctiles que se llaman, el filamento grueso se llama miosina y el filamento fino se llama actina. ¿Sí? Entre estas va a haber otras que son otras proteínas que se encuentran en la parte del ligamento fino que se llaman troponina y tropomiosina. Y hay otras que son estructurales, como la tinina, miomesina, que son las que se van a encargar de mantener la forma. Estos en los que esta división de filamento grueso, filamento fino, que es actina, y que es actina el fino, miosina el grueso, y dentro del fino la troponina y la tropomiosina, vemos que estas estrías tienen un límite. Estas unidades se llaman sarcómeras. ¿Sí? Las que están en lo que se llaman las líneas Z. Ahorita vamos a ver. Entonces, si tomamos, como habíamos comentado, del músculo esquelético que viene varias de estos fascículos musculares que tienen fibras musculares, la fibra muscular que tiene diferentes partes que se va a encargar de tener una sarcómera, ¿sí? Que es entre cada disco Z, como podemos ver su disposición aquí, pues vemos que hay un filamento grueso que se llama miosina, uno fino que se llama actina. Y aquí dentro del filamento fino encontramos dos proteínas que se llaman troponina y tropomiosina. Sabiendo esto, tenemos que entender que el músculo esquelético tiene una de las características que tiene es que puede ser estimulada a través de estímulos nerviosos. ¿Sí? Una neurona, que es una célula especializada del sistema nervioso, puede estimular algunas células musculares. ¿Sí? Esta neurona, que se llama motora porque va a producir un movimiento, ¿sí? Va a unirse al músculo. Cuando una neurona que va a estimular un músculo es para producir un movimiento, se llama que es una unidad motora. ¿Sí? Entonces, la unión propiamente dicho entre la neurona y el músculo se llama unión neuromuscular. Neuro porque viene de una neurona, muscular porque viene de
una fibra muscular. Entonces, aquí podemos ver cómo esto sucede en una fibra muscular. Aquí viene este axón, que es un cable, por decirlo de alguna manera, del sistema nervioso, que se va a unir a la fibra muscular. Aquí podemos ver por dentro qué es lo que sucede en esta parte, donde vemos la parte del axón o el eje de la neurona de la célula nerviosa. Vemos que tiene una terminal o bulbo sináptico, ¿sí? Que tiene vesículas y que se encuentra en un espacio donde está en contacto con el músculo. Esto se llama placa motora en la unión de la célula nerviosa, de la neurona motora y el músculo. Esta es una unión neuromuscular o placa motora. ¿Y qué es lo que va a suceder? Bueno, normalmente el estímulo eléctrico que es transmitido por la neurona va a estimular, ¿sí?, diversas partes de la terminal o bulbo sináptico y va a liberar, ¿sí?, va a liberar diferentes sustancias que van a estimular el músculo, que se llaman neurotransmisores, ¿sí? El espacio que hay, si se dan cuenta, no está completamente unido, sino el espacio que hay entre una neurona y un músculo se llama hendidura sináptica. Y en esta hendidura sináptica es donde se va a liberar una sustancia que se llama en este caso acetilcolina, ¿sí?, que es un neurotransmisor. ¿Por qué? Porque transmite el impulso nervioso. Es liberada por el estímulo nervioso y va a llegar al músculo, y este músculo va a reaccionar junto con ese neurotransmisor y va a cambiar las características de su membrana como célula. Y esto va a ocasionar una diferencia eléctrica que va a ocasionar a su vez lo que se llama un potencial de acción. Entonces, hay un impulso eléctrico que va a ocasionar que la terminal sináptica se estimule, ¿sí? A su vez haga que las vesículas presinápticas que tienen neurotransmisores lo liberen hacia la hendidura sináptica y a su vez estos estimulen el músculo, ¿sí? Y esto va a ocasionar que haya cambios propiamente dicho, ¿sí?, en la célula muscular y a su vez cambios eléctricos y movimiento. Entonces, de esta manera, ante un estímulo eléctrico que viene de la neurona, ¿sí?, va a ocasionar que se liberen, que estas vesículas en presencia de calcio se organicen, se libere su contenido en la hendidura sináptica y a su vez se estimule la entrada de sodio, ¿sí?, dentro de la célula muscular, y de esta manera se genere una corriente eléctrica. Como vamos a ver aquí, pues básicamente el haber cambios en la membrana celular, como habíamos comentado a través de la misma, del estímulo nervioso que se da en la terminal sináptica, va a haber cambios en la membrana de la célula muscular. Y estos cambios eléctricos por la entrada del sodio, por la entrada, el movimiento del sodio y del potasio, van a ocasionar que haya un cambio. Y esto a su vez va a ocasionar que haya movimiento, haya un cambio en la estructura muscular. Muy bien, cuando se presenta, el potencial de acción se presenta, es una reacción de todo o nada. Va siguiendo la contracción de la célula muscular, ¿sí? Entonces, esta va a ocasionar que haya el movimiento muscular, ¿sí? Bueno, estos cambios que van a ocasionar, como vemos en este esquema de aquí abajo, después de que viene el estímulo, ¿qué es lo que va a pasar? Esta sarcómera acuérdense que está en los dos puntos Z, hay un filamento grueso y un filamento delgado, ¿sí?
Entonces, aquí vamos a encontrar lo que es la miosina y lo que es la actina. Aquí el movimiento muscular tiene mucho que ver el calcio dentro de las células para que se ocasione el movimiento. ¿Y cómo se da? Pues se da el desplazamiento de los filamentos finos gracias a estas proteínas que son la troponina y la tropomiosina, que en presencia de calcio hagan de cuenta que van a ocasionar, van a interactuar entre ellas y hagan de cuenta que van a ser como un remo que va a permitir, ¿sí? Que al haber energía, ¿sí? Se desplace la miosina, ¿sí? Entonces, a manera microscópica, esto es lo que ocasiona que haya el movimiento muscular. Obviamente para el movimiento, pues obviamente estos músculos se contraen, ya vimos cómo. Se contraen gracias a la troponina, la tropomiosina y el filamento grueso, que es la miosina, la actina, que es el filamento delgado, y en presencia de calcio y un estímulo eléctrico, pues esto va a ocasionar que, digamos, se dé ese movimiento en cada una de las sarcómeras y en la infinidad de sarcómeras que tiene cada fibra muscular. Entonces, de esta manera nosotros podemos ver que hay movimiento del músculo, ¿sí? Ahora, para que nosotros tengamos movimiento, pues bueno, es porque el músculo se contrae. Y ahora, ¿qué tipo de movimiento o cómo se va a dar el movimiento? Pues va a depender de los huesos que están articulados y cómo se van a desplazar. Ahora, todos los músculos tienen un origen y todos los músculos tienen una inserción. Y entonces el arco de movimiento se va a dar en base a esto. Y obviamente pues podemos tener los movimientos de flexión, de extensión, de rotación, de abducción, de circunducción, de rotación lateral, rotación medial. Si se acuerdan cuando vimos lo de planimetría o cuando revisaron lo de planimetría, pues bueno, vemos una rotación lateral que es hacia afuera, ¿sí? Y una rotación medial que es hacia adentro. ¿Por qué? Porque hacia adentro está en la rotación medial la línea media. Flexión dorsal porque está flexionándose hacia el dorso, flexión palmar porque está flexionándose hacia la planta del pie. Supino y prono, ¿sí? Estos son de los movimientos que podemos tener en el movimiento. Y el movimiento de oposición. Va a ser conveniente que los sigan, los estudien y los revisen en su libro. Aquí tenemos otros ejemplos. Cuando rotamos, que es sobre el eje longitudinal, podemos tener una rotación derecha, una rotación izquierda, pero podemos tener una flexión o una extensión, ¿sí? Podemos hiperextender. Abducir es cuando nos alejamos de la línea media. Aducir es cuando sobrepasamos la línea media, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en los movimientos de extensión, flexión, hiperextensión, la rotación interna, rotación externa, etc. Todos vienen, sería muy extenso empezar a platicarlos, sería muy conveniente que los revisen en su libro de texto. Y aquí podemos ver un esquema de cómo se encuentran la mayoría de los músculos del organismo. Muchos nos van a ayudar a determinar dónde van a ser los arcos de movimiento, pero al mismo tiempo también nos van a ayudar a determinar ubicaciones de acuerdo a cómo se encuentren ubicados. La denominación de los músculos esqueléticos, ¿cómo les vamos a llamar a los músculos? Bueno, pues hay muchas maneras, hay varias pistas, por decirlo así, que nos van a decir dónde están, cuáles son las características de los músculos y cómo podemos determinarlos. Bueno, de acuerdo a la disposición de sus fibras, ¿sí? Pues pueden ser rectas, pueden ser oblicuas, como en el músculo recto del abdomen, como en el oblicuo mayor o el oblicuo menor, que nos dicen cómo está la dirección de las fibras, ¿sí? Puede ser el recto del abdomen, ¿sí? El músculo oblicuo mayor, el oblicuo menor, que tienen diferentes direcciones. De acuerdo al tamaño, pues también nos van a decir, puede ser el abductor largo, el abductor corto, el pectoral mayor, el pectoral menor, etcétera, etcétera.
¿Dónde se encuentra el músculo? Pues puede ser el músculo frontal, puede ser el temporal, puede ser el, el glúteo, por ejemplo, que nos va a decir por dónde se encuentra. Los orígenes, pues bueno, si es del bíceps, si es tríceps, cuádriceps, etcétera, etcétera. De acuerdo a su inserción o su localización, por ejemplo, el músculo esternocleidomastoideo, que se fija en el esternón, en la clavícula y posteriormente en la apófisis mastoide del temporal. Entonces aquí ya también podemos determinar dónde se encuentra ese músculo. De acuerdo a su forma, por ejemplo, el músculo deltoides, que es un músculo triangular, este se encuentra en el hombro, ¿sí? Y el movimiento también nos va a decir dónde se encuentra. Si es el extensor de la muñeca, el flexor el flexor común de las falanges, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver cómo puede ser también la disposición de sus fascículos, cómo están dispuestas sus fibras. Pueden ser paralelas, pueden ser fusiformes, pueden ser circulares, pueden ser triangulares, ¿sí? Pueden tener pueden tener fascículos dispuestos de manera diferente o múltiple, ¿sí? Aquí, por ejemplo, algunos ejemplos de lo que es los músculos de la cabeza. Podemos encontrar el temporal, frontal, occipital. Aquí podemos ver el esternocleidomastoideo, en el cuello el platisma, en la parte posterior el trapecio, el orbicular de los ojos, orbicular de los labios, cigomático, bucinador, etc. Hay varios músculos que se encuentran en esa parte de ahí. Aquí en el hombro o en la parte superior del tórax podemos encontrar pues, lo que es el esternocleidomastoideo, podemos encontrar el músculo deltoides, el pectoral mayor, debajo de él se encuentra el pectoral menor, el bíceps del brazo, el músculo braquial también lo encontramos en la parte anterior del brazo y en la parte posterior podemos encontrar el tríceps. Aquí en el dorso podemos encontrar lo que es el trapecio, lo que es el deltoides, el músculo dorsal ancho, ¿sí? Aquí podemos encontrar, esta viene siendo la escápula, ¿sí? Lo que les comentaba, en la parte posterior del brazo podemos encontrar el tríceps, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, podemos encontrar varios músculos que se encuentran en paralelo a la columna vertebral que le van a dar fuerza y movimiento, como es el espinal, parte del dorsal ancho, del iliocostal, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, dentro de los músculos que se encuentran entre las costillas, se encuentran los músculos intercostales. Aquí podemos ver los músculos del abdomen, que es el recto abdominal, ¿sí? Podemos encontrar de la superficie en la superficie el oblicuo externo, posteriormente el oblicuo interno y por último y el más profundo, el transverso del abdomen, ¿sí? Y estos van a tener diferentes fijaciones. El recto va a estar fijo desde de la quinta a la séptima costilla hasta la sínfisis del pubis, ¿sí? En los miembros inferiores vamos a encontrar, pues entre otros músculos, en la parte anterior vamos a encontrar el músculo iliozoas, ¿sí? Este va a ser el músculo sartorio. Vamos a encontrar lo que es el cuádriceps, que tiene varios segmentos, que es el recto femoral, el vasto lateral, el vasto medial y los abductores, ¿sí? Y en la parte posterior vamos a encontrar el glúteo medio, el glúteo mayor, así como lo que son el bíceps femoral, el semitendinoso, semimembranoso. En la pierna vamos a encontrar los gastrocnemios, que son los músculos de la pantorrilla, músculo sóleo, pero también vamos a encontrar parte de lo que es los músculos de los extensores de los dedos, el peroneo anterior, el fibular. Esta es la tibia. La tibia en su parte anterior en la pierna prácticamente no está cubierta por músculos, sino directamente podemos ver que hay piel. Aquí, por ejemplo, el tendón de Aquiles, que es el que va a ayudar a la fijación de este tendón, ¿sí? Del astrágalo hacia estos músculos que son los gastrocnemios o los músculos de la pantorrilla.
¿Y esto qué importancia tiene? Bueno, además de conocer los sitios de inserción, pues tenemos que poder ubicar en los músculos en los cuales podemos, por ejemplo, hacer aplicaciones intramusculares, ¿sí? Como puede ser el músculo deltoides, como puede ser el glúteo, que por ejemplo una técnica nos dice que tenemos que dividir el glúteo en cuatro y en el cuadrante superior externo es el más seguro para evitar la lesión del nervio ciático o de cualquier estructura vascular. Sin embargo, también otro de los sitios donde se encuentra bastante músculo que se puede utilizar, ¿sí? Puede ser en los músculos del muslo, en los músculos del fémur, que se encuentran a ese nivel. Muy bien, esto es lo que viene siendo respecto a la clase de sistema músculo-esquelético, viene parte de articulaciones. Cualquier duda, estamos en los sitios que ya habíamos comentado, están sus dos libros de texto de anatomía y fisiología humana y de principios de anatomía, de anatomía y fisiología de tortuosidad y de erección. Espero que les haya gustado. Podemos consultar las dudas con sus profesores en los sitios ya designados. Muchas gracias. Saludos.